Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, vamos a conversar ahora con Felipe Mujica. Él es secretario general del MAS. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Manuel. ¿Cómo estás? La pregunta se la hago yo a usted. ¿Cómo está y cómo ve la situación que estamos viviendo los venezolanos en estos últimos días? Mira, los venezolanos, producto de lo que nosotros en distintas oportunidades hemos calificado claramente como un error que nos llevó a dos tragedias. El error fue el que el presidente de la República, dentro de su circunstancia personal, haya decidido nuevamente postularse y le haya entonces generado al país las dos situaciones que tenemos. Una, la situación personal lamentable que todo el país ha señalado, y la otra, la situación política, de tener entonces este grado de incertidumbre donde los venezolanos no sabemos exactamente en dónde estamos parados. Nos acostamos sin saber si el presidente viene o no viene y nos levantamos de la misma manera. Este problema ha sido manejado de manera absolutamente equivocada por quienes aquí han asumido la conducción del gobierno y del oficialismo. ¿Por qué dice que se ha ido asumido de manera equivocada? Porque una cosa que se le criticaba al gobierno durante estos 14 años era el excesivo protagonismo del presidente y que no existiera una institucionalidad conformada. Ahorita se ha procurado como volver a esa suerte de institucionalidad donde todos tienen sus roles y los ejercen. Equivocado, empezando por donde te señalé, haber insistido en la postulación. Si Chávez no se hubiese postulado, Chávez seguramente estaría en mejores condiciones de salud y el país tendría menos problemas de los que tenemos en este momento por razones obvias. Segundo, haber asumido la idea de que el problema de Chávez es un problema solamente del gobierno y el problema del oficialismo, y entonces colocarlo como una situación en la cual el resto del país no tiene nada que ver con eso. Entonces negarse a dialogar, negarse a buscar salidas consensuales, negarse a crear un clima en el cual los venezolanos pudiéramos asumir que, bueno, estamos frente a ese hecho y ese hecho va a ser manejado con transparencia. Al no manejarlo con transparencia y al manejarlo dentro de una estrategia en la cual a mí no me importa lo que piensen los demás, sino yo lo que quiero es resolver lo que a mí me parece que hay que hacer, crea el problema de tener una visión absolutamente parcial. Y en esa visión parcial ellos han evitado cosas como, por ejemplo, han evitado el diálogo. ¿Por qué no quieren dialogar? No quieren dialogar simplemente porque están mintiendo. Si dialogan, tendrían que quedar develadas las mentiras que han construido. Después, el mismo mecanismo de manipulación los lleva a un esquema en el cual yo tengo que elegir una directiva de la Asamblea que pudo haber sido plural y pudo haber sido un escenario de diálogo, un escenario de encuentro del país para ver cómo avanzar, y entonces descalifican la posibilidad de integrarlo diciendo que eso se trataba de una componenda. Entonces tienen también confusiones, porque si yo confundo componenda con diálogo, evidentemente yo estoy actuando de manera absolutamente desacertada en lo que estoy haciendo. Y después cogieron un camino altamente polémico, discutible, como fue buscar lo de la continuidad administrativa para crear una situación que evidentemente es un invento y que fue una parte de esas manipulaciones. Pues el periodo constitucional concluyó el 10. De acuerdo a ello, nosotros no teníamos ni teníamos ni presidente, ni teníamos vicepresidente, ni teníamos ninguna otra instancia. Esto está altamente conversado entre los abogados y toda la polémica que se ha creado. Bueno, y terminan entonces, sin embargo, imponiendo una situación de esa naturaleza. Esa larga cadena de manipulaciones y de mentiras, que como decía mi abuela, comentábamos antes, la mentira tiene patas cortas. Una mentira tiene el problema de que más atrás, cuando tú vas a buscar explicaciones que no las pensaste cuando estabas mintiendo, no tienes cómo acoplarlas. Bueno, entonces después le ocurren las cosas que estés en la duda. Viene la designación de Jagua como canciller, viene el problema de la Gaceta, viene la discusión sobre la firma, y todo eso ante los ojos de los venezolanos. Yo no sé si es que ellos estarán pensando que los venezolanos somos tontos, que los venezolanos no percibimos lo que está pasando. Es evidente que el país los está viendo. Es evidente que en algún momento ellos tendrán que dar una explicación de qué fue lo que quisieron hacer, cómo lo construyeron, por qué lo hicieron de esa manera. Y en ese momento los costos políticos de una conducta totalmente desacertada aparecerán de bulto, como ha ocurrido en otros momentos en la historia política de nuestro país. Pérez Jiménez en el año 57 tenía que haber hecho unas elecciones constitucionales y convocó un plebiscito. Se equivocó. Nadie pensó que 45 días después Pérez Jiménez iba a estar fuera del gobierno del país, producto de sus equivocaciones. Ahora, no necesariamente eso que pasó tiene por qué pasar ahora de la misma forma, pero es evidente que existe en la historia ejemplos de cómo una conducta desacertada, como una cadena de equivocaciones,
como una cadena de mentiras, te van llevando a un enredo de tal naturaleza que cuando tú le vas a decir a la sociedad exactamente qué fue lo que ocurrió, simplemente nadie te cree. ¿Cuál debe ser el rol de la oposición en estos momentos? Yo creo que en el país, más allá de si es la oposición o si es el gobierno, en el país lo que hay que insistir es en sentarse a dialogar. El problema del diálogo, nosotros por ejemplo lo planteamos hace 6 o 8 meses atrás cuando hablamos de la posibilidad de que el país hablara de reconciliación, y la Iglesia lo ha dicho, y lo ha dicho Fedecámaras, lo han dicho los partidos. Todo el país, salvo el oficialismo, ha planteado abiertamente la necesidad de dialogar. ¿Por qué dialogar? Bueno, porque hay una cosa que es obvia. Esta crisis no es una crisis del gobierno, es una crisis de los venezolanos. Aquí estamos padeciendo todos lo que está ocurriendo, porque esto no solamente está referido a la situación personal del presidente, ese es el punto más elevado de la crisis. Pero debajo de esa crisis están los problemas económicos, están los problemas que sufren los que están en peor condición, los que viven en condiciones de pobreza, están todas las amenazas que están cernidas sobre el país. Ahora, eso tiene una manera de irse resolviendo si tú te sientas a dialogar, como se hace en todas las sociedades civilizadas del mundo. Ahora, el gobierno decidió no dialogar. Ellos decidieron abandonar lo que los venezolanos, lo que los seres humanos hacen desde que nacen, que los niños lo hacen llorando y después comienzan y aprenden a hablar y los seres humanos van paulatinamente creando mecanismos para comunicarse. Bueno, ellos decidieron no dialogar y asumir un camino absolutamente privado de la posibilidad de la comunicación con el resto del país. Yo creo que lo que sale es insistir en la necesidad de dialogar, de ver cuáles son las soluciones que esto va a tener. Ojalá esto tenga la mejor solución del mundo. Yo no descarto ni siquiera la posibilidad de que el presidente de la República aparezca dentro de poco y diga, bueno, yo estoy aquí, yo me recuperé y vamos a darle lo que hay que darle. Yo no descarto ninguna opción, y mucho menos dentro de un esquema en el cual buena parte de lo que nos está ocurriendo tiene que ver con la manipulación que desde La Habana se está haciendo una situación como esta. Está claro que los cubanos son expertos en este tipo de manipulaciones. Ellos estuvieron durante aproximadamente 50 años manipulando a Fidel Castro en relación a si Castro estaba muerto o no estaba muerto, y recordemos que Castro desaparecía por 6 meses, por 4 meses, y después aparecía en Cienfuegos, aparecía en La Habana, aparecía en Santiago, aparecía en Varadero, y decían, yo estoy aquí vivito y coleando, y con eso estuvieron manipulando no solamente al pueblo cubano, sino que estuvieron manipulando también a la opinión pública internacional, y a los Estados Unidos, y a la CIA, y a cuanto situación había en relación a eso. Entonces yo creo que nosotros no podemos aquí descartar absolutamente nada, y en la medida en que se vaya paulatinamente estableciendo qué cosas son las que han ocurrido, los venezolanos tendremos la posibilidad de juzgar si una crisis como esta fue manejada de forma idónea o si esto fue manejado pensando en que podían ellos manipular a la totalidad de la sociedad venezolana y vender versiones que después no te puedan sostener de ninguna manera. Por eso, insisto, lo ideal sería que la sociedad venezolana pudiera establecer esquemas y mecanismos de diálogo en los máximos niveles y en todos los niveles, porque cuando hablo de esto estoy hablando no solamente de que hablen los sectores de la oposición y del chavismo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hace tiempo que descartamos esa idea de que el país está entre chavistas y antichavistas. Estamos entre venezolanos, y entre venezolanos tenemos la obligación y el deber de ver cuáles son las soluciones que hay que construir acá. Movimiento al Socialismo, MAS, cumple 42 años. ¿Cuál es el rol del MAS en este momento? Bueno, nosotros tenemos como partido la misma circunstancia que un poco tenemos todas las organizaciones. Estos 14 años han sido terriblemente críticos y problemáticos para los partidos políticos, producto de una conducta autoritaria. Nosotros estamos empeñados, así lo decidimos cuando asumimos la responsabilidad de la Secretaría General del MAS, en reconstruir al MAS. El MAS tiene que ser reconstruido. Nosotros sabemos absolutamente de las debilidades y de las precariedades que esa organización política tiene, y el MAS tiene el deber de reconstruirse frente al país, frente a la sociedad venezolana, y volver a los escenarios naturales que un partido político como el MAS debe abarcar, que son 2 escenarios populares, al lado de los más débiles, volver a construir a partir de allí una referencia política. Eso no es ninguna tarea fácil, eso lo sabemos, no es fácil para el MAS, no es fácil para el resto de los partidos, pero nosotros tenemos la responsabilidad. Tenemos para el día de mañana, en ocasión de los 42 años del MAS, un acto en el Colegio de Ingenieros. Lo vamos a hacer en honor a un dirigente, el más recientemente fallecido, Alfredo Palacio, y donde están invitados los medios de comunicación, está invitado toda la colectividad política, de tal manera que allí podamos insistir en lo que estamos diciendo, bueno, dialogar.
Entonces, Colegio de Ingenieros, mañana a las 11. 11 de la mañana. 11 de la mañana. Sí. El aniversario, el 42º aniversario del movimiento 42 socialismo. años. Se dice rápido, pero no es tan fácil. Muchísimas gracias a Felipe Mujica, secretario general del MAS, conversando con nosotros esta mañana en la entrevista Venevisión. Amigos, nos despedimos con Gualesca Mansi. Así es, Manuel, llegamos al final y no se pueden perder a las 11 de la noche, de lunes a sábado, el suceso dramático del año, la historia de la que todos hablan.